Muchos han oído sobre aquel terrible caso de Amityville del año 1974, recreado en el cine en diversas ocasiones. Aquel caso vinculado con asesinatos producto de una posesión demoníaca. Mas sin embargo, de aquel inmueble maldito, donde acaecieron todos estos hechos, ¿qué pasó con él después de ello? La casa de estilo colonial holandés, tiene 5 dormitorios, 3 baños, un cobertizo para botes que pueden navegar en un canal del estrecho de Long Island. Ubicada en Amityville, estado de New York, 112 Ocean Avenue. Que a posteriori, fue renombrada con el número 112 para evitar turistas curiosos. ¿Pero existió una maldición en la casa que indujo a Ronald DeFeo a cometer sus crímenes? ¿Existió alguna presencia maligna que ahuyentó a la familia Lutz? La casa es sin lugar a dudas un lugar de culto y referencia para el mundo paranormal y forense. Actualmente el bien inmueble puede comprarse por $850.000. De hecho, y para decepción de los creyentes, y a pesar de las entrevistas y reportajes de los Lutz, tal como se relata en la película de 2005, nada de esto fue cierto. No existió ningún Salem, ni ninguna masacre de nativos americanos. Así como tampoco que el sacerdote fuera a bendecir la casa. Aquel libro que describió los sucesos vividos por los Lutz y que fuera un éxito en los años 70, tiene muchas inconsistencias. Entonces, de ser así, ¿con qué propósito se hizo esto? ¿De dónde provenían las voces que DeFeo decía escuchar? ¿Porque la casa no fue demolida o porque sí ha sido habitada con normalidad a través de los años después de que la familia Lutz se fuera? El debate hasta hoy día está abierto. Lo que se relata es que poco después del año de 1977, la casa fue adquirida por James y Barbara Cromartie, los dueños del Rivered Raceway. Ellos cambiaron la dirección de la casa del horror de Amityville del 112 de Ocean Avenue al 108, con la esperanza de ahuyentar a los acosadores y mantener el valor de la casa. Después de una década sin incidentes viviendo entre sus paredes, la vendieron a Peter y Jeanne O'Neill en 1987. Los O'Neill, a su vez, la volvieron a vender en 1997 por $310.000 a Brian Wilson. Finalmente, la casa fue adquirida por personas que prefieren mantener el anonimato, por $605.000 en el año de 2017. No se niega que pueda haber alguna presencia del más allá, puesto que fue visitada por Ed y Lorraine Warren en el año de 1976, pero más sin embargo mucho de lo dicho por Georg Lutz fue desmentido por su hijo en el documental del año 2013. Aunque no niega eventos sobrenaturales dentro de la casa. No obstante, o no como relataron los Lutz, se expuso en el libro, y se ha recreado en las películas. Puede que exista algo sobrenatural en la casa, pero la verdad no se ha sabido hasta ahora ni qué fue lo que conllevó a la tragedia del año de 1974. Por ahora, no se sabe quién habite en la casa, aún bajo especulaciones y un sinnúmero de investigaciones, pero nada que conlleve a una real verdad sobre lo sucedido y lo que puede suceder dentro de ella.